Hola amigues, hoy hablaremos de Paulina Binderman, más allá de la experimentación poética. Perdón. La poesía escrita por mujeres en Argentina ha conocido un creciente reconocimiento desde los años 70, cuando la hasta ahora entonces casi completa hegemonía masculina se dio espacio ante el innegable talento y la originalidad de estas producciones, y en buena hora que así sucediera de una vez por todas. Este recular de la hegemonía dejó de mostrar el surgimiento de las voces femeninas del género como una suerte de aislado fenómeno, de rareza. Alfonsina Storni fue una suerte de George Sand en su época, para comenzar a admitir tácitamente y a regañadientes en un principio que buena parte de lo mejor del género local estaba escrito por ellas. Afortunadamente, esta tardía apertura no fue una etapa, sino un desarrollo que se acrecentó hasta nuestros días. De tal manera, el lector local primero y el internacional después logró acceder a magníficos trabajos, elaboradas obras, singulares trayectorias poéticas que solamente unos decenios antes posiblemente hubiesen corrido la misma suerte que sus antecesoras. Las reticencias del poder deben invariablemente ceder al avance y las contradicciones de la historia, y es así como hoy, en Argentina, podemos leer un vasto, desigual y abigarrado conjunto de obras poéticas cuyas autoras nos proponen las más variadas posibilidades, mejor concretadas unas, más originales otras, de una hondura y una precisión remarcables algunas de ellas. Y en un grupo todavía más reducido de la poesía escrita por mujeres en Argentina, hay un conjunto que remarca sus logros título a título, una madurez escritural que se impone, una trascendencia de sus versos que suscita la admiración del lector. Entre los 60 y los 70 surgió, como impronta para desafiar en el futuro aquella originalísima voz, la de Alejandra Pizarnik, hoy reconocida mundialmente y hasta canonizada en exceso, al suplantar el personaje Pizarnik a la autora real, un vicio de los y las que leen mal y escriben peor después, soslayando que más allá de la anécdota trágica de la vida de un o una poeta, lo importante son sus versos, y me animo a decir que nada más. Era una voz fuertemente experimental en su momento, con los altibajos que esa apuesta acarrea. De ella hoy recordamos lo mejor, que siempre es magistral en Pizarnik. Sin embargo, necesitábamos en el campo de la poesía escrita por mujeres y más ampliamente, en la poesía argentina en su conjunto, voces nuevas que desafiaran aquellos postulados. Desde luego que todo poeta cabal es incomparable, pero no menos cierto resulta que hay corrientes vigentes y otras remanentes en cada segmento de los géneros literarios, y que en cada disciplina autoral lo que se espera es una renovación constante para que ella siga desarrollándose sin estancarse en un canon empobrecedor. Entonces, frente a los experimentalismos y la afición al lado oscuro de las cosas, al animus tragicus, que la poesía argentina parece haber mamado desde su adolescencia decimonónica por influencias francesas, se produjo a partir de fines de los 70 el advenimiento de una serie de autores y autoras que buscaron en otras fuentes y distintas posibilidades expresivas novedosos sentidos, trazando originales búsquedas. Singularmente fue la poesía estadounidense una de las más destacadas influencias en esta renovación del género, impulsada por aquellos que comenzaron a publicar sus primeros poemarios por aquel entonces. El resultado, como en toda crisis, en el sentido de oportunidad de cambios, fue dispar. Algo se quedó en el camino, algo prosperó, algo tomó nuevos rumbos. De entre esos creadores de fines de los 70 y que madurarían sus obras en los 80, los más perdurables hasta la actualidad se distinguieron en una década signada todavía por las vanguardias y sus barricadas culturales, por recortarse de las tendencias epocales para labrar una voz personal, en un trabajo persistente en busca del instrumento expresivo y la factura de un universo propio y reconocible para el lector especializado.
En este grupo más reducido es donde podemos ubicar la obra de nuestra autora, Paulina Binderman, nacida en Buenos Aires en 1944, quien con su inicial Los espejos y los puentes, ediciones Buenos Aires Sur, Buenos Aires, 1978, comenzaría a recorrer un camino ya extenso, más de una veintena de títulos, hasta transformarse en una de las voces poéticas más lúcidas y reconocidas de la poesía latinoamericana contemporánea. Sabiamente El Buzón, una antología poética de Binderman, publicada en 2015, establece un recorte de su extensa obra que elige comenzar con Rojo Junio, Ediciones Literatura Americana Reunida, Chile, 1988. Una compilación de su poética que muestra el devenir de aquellos versos iniciales de fines de los 70, más condensados y seguros de sí mismos que una década antes. A fines de los años 80, 3 títulos más ya se habían agregado a la producción de nuestra autora, insuflándole una mayor potencia expresiva, a la par que mayor calidez y una capacidad de producir un impacto más potente en la sensibilidad del lector. Paralelamente, notamos en esta primera sección de lo reunido en El Buzón, de qué modo Binderman se apodera ya de estructuras más complejas, jugando con las alternancias de las distintas personas posibles de la voz, así como permitiéndose jugar más entre los intersticios del difícil acople de la realidad y la ficción, cualidades y aptitudes que también en Binderman serán actitudes, que en mayor medida desarrollará después. Recorrer atentamente y en secuencia cronológica sus obras permite comprender el modo tan personal de estructurar los poemas que tiene la poeta, un rasgo muy principal de su producción. De modo que insinúa y después confirma que toda su obra conforma para una óptica atenta un solo y gran poema, dividido en títulos que obran como capítulos o secciones de su entero trabajo. Este detalle remite inmediatamente a la estructura de los clásicos, donde precisamente se llamaba libro primero, libro segundo, a los sucesivos capítulos de una obra. Pocas obras poéticas en Argentina están tan firmemente estructuradas como la de Paulina Binderman. Y en este sentido, también marca una diferencia con el fragmentarismo tan peculiar de Pizarnik, con sus saltos y sobresaltos, no solamente de un título a otro, sino dentro mismo de cada volumen. Lo que desde luego no constituye un defecto, ni mucho menos, pero que ha sido imitado hasta el hartazgo por otros autores y otras autoras desde entonces. La selección establecida por El Buzón continúa con extracciones de Escalera de Incendio, ediciones Último Reino, Buenos Aires, 1994, donde se pone en primer plano otra peculiaridad de Binderman, como lo es su nomadismo. No solamente porque el texto da cuenta de sus muchos viajes, excursiones e incursiones en las facetas locales de la amplia realidad. La autora, por iniciativa personal y como invitada a numerosos festivales y eventos internacionales, ha recorrido mucho mundo, sino porque en el citado poemario reduce en cierta medida su formalismo anterior y se permite algunas engañosas liberalidades. Para una lectura más atenta, se aprecia como esa supuesta dispersión, que parece referir el poemario, en realidad es un recurso literario empleado por Binderman para dotar todavía de mayor agilidad a sus textos, mudando su voz de una apelación a otra, nueva característica de Binderman. Una vez que suma a su arsenal poético un recurso, ya no lo deja, sino que lo desarrolla más y mejor, combinándolo inmedidamente con los de uso ya anterior. Nuestro viaje por la obra de esta destacada autora argentina prosigue. Ya estamos ante una voz en plena madurez estilística y que en los 90 tiene un lugar prominente en la producción local. Por entonces, en Argentina, la postrera etapa de las vanguardias ochentistas había desaparecido sin dejar huellas meritorias, salvo por aquellos autores y aquellas autoras que se consagraron a concretar voces personalizadas por fuera de las barricadas estéticas antes mencionadas. Y en cuanto hace a los nuevos autores de la época, los más publicitados, no los mejores, en la mayoría de los casos, se habían entregado a una poética empobrecida,
individualista y cercenada a sabiendas del contexto social, autocontemplativa, lo que en un autor de mérito no es de mérito, siempre y cuando tenga talento, o a una suerte de churrigueresco del neobarroco poético característico de la década anterior. En esta atmósfera enradecida, Binderman lanza uno de sus libros más personales y potentes, Bulgaria, Ediciones Libro de Alejandría, Buenos Aires, 1998. Suerte de antídoto contra la preconizada y bien establecida vulgaridad de la época, donde, entre otras tópicas no menos relevantes, vemos surgir la figura paterna, no al estilo kafkiano, sino más emparentadamente con el tremendo personaje que acecha al lector en el Daddy de Sylvia Plath, una de las señalables influencias de Binderman, que también sabe elegirlas. Publicado póstumamente en el Ariel, ediciones Faber Faber, Reino Unido, 1965. Pero en Bulgaria, la figura paterna no es factor determinante de todo el discurso, como en el Daddy de Plath, sino una suerte de puerta franca para abrir el abanico hacia lo ancestral, con referencias a sus antepasados en Europa del Este, que también emplea a la poeta para abrir otra puerta más hacia el pasado, no solo el suyo, sino aspirando a abarcar mucho más. En Bulgaria, la autora se trasviste, encarna como voz narrante los sucesos de luces y sombras que disfrutan, sobrellevan o sufren otros, siendo el pretérito familiar empleado como metáfora general de lo humano. Rizomático como es, Bulgaria se proyecta hacia los siguientes títulos de Binderman: El Muelle, Editorial Alción, Córdoba, 2003, y Hospital de Veteranos, Idem, 2006. Están allí para confirmar la amplitud de ese rizoma abierto gracias a Bulgaria. En el primer poemario de los dos citados se nos presentan al menos dos paradojas como claves. Una mujer que intenta escribir una novela y es asaltada por los poemas recurrentemente, por una parte. Por la otra, que lo narrativo sea empleado en clave de poesía sin que mayormente la autora se salga del límite entre ambos géneros a lo largo de todo su discurso. En Hospital de Veteranos, la muerte, fundamentalmente la muerte de otros, se conjuga con el resurgimiento de la figura paterna antes aparecida en Bulgaria, con una impronta todavía más dura y terminante, en el proceso seguido por Binderman desde sus textos iniciales, con El Muelle y Hospital de Veteranos, se termina de consolidar su voz personalísima, con ecos bien digeridos de la citada Plath, pero también de, entre otros y en desiguales medidas, Emily Dickinson, Wallace Stevens, William Carlos Williams y Elizabeth Bishop. A partir de estos hitos en su producción poética, lo que hará su voz será acendrarse a través de logros posteriores como Bote Negro, Editorial Alción, 2010, y Ciruelo, Idem, 2014. Logra la precisa, exacta siempre y muy bien estructurada obra de Binderman, rigurosa en su polifonía, fascinantemente polisémica, ir más allá, porque siempre se trata de eso, del plus ultra, de lo antes trazado como meta pero también como límite por Pizarnik. Sí, en mi opinión, pero sería necesario un minucioso trabajo crítico para deslindar las certezas y las imprecisiones de una afirmación semejante, algo que excede ampliamente el espacio pertinente en esta apretada reseña de su trayectoria autoral, aquella que deja impresa tras de sí una de las obras más interesantes de la poesía latinoamericana contemporánea, el universo de esta autora de excepción. Recomiendo calurosamente leer la obra de Binderman, reunida en el volumen Tocar el cielo oscuro, publicado por Alción Editora en 2019. Y ahora, amigues, dos poemas de Paulina Binderman. El primero lleva por título La muerte de la imaginación y tiene un acápite justamente de Sylvia Plath, que dice: lo que más temo es la muerte de la imaginación. Dice Binderman: el corazón no tiene quien le escriba. Nadie se atreve a cruzar la noche remando en la intemperie. Nadie se ve.
Y ya no fue más que un amor negro, susurrante que nada da. El viaje más lejano fue el de mi cabeza hacia su hombro, el más inútil. La rama golpea en la terraza, pero es solamente oscura. El miedo se sienta a comer un pastel en la cocina y dice que es real. ¿Alguien pudo tocar a la desesperación? Terciopelo, papel de diario, una lata oxidada. No hay vacuna contra las superficies. El mundo es un hueco tapado con barniz y no respira. De Bulgaria, 1998. Y ahora el segundo poema de Paulina, tan antiguo esto de robar un sueño. Tan antiguo esto de robar un sueño a alguien que pasa. El mismo sueño que rueda por entre las mesas de esta fiesta abandonada, de esta ciudad vacía de celebraciones verdaderas. Nadie posee nada en esta calle. Las cosas se acumulan en cajas, en números, en miedos vigilantes que se suman como otra cosa más a las palabras impuestas. Lo único que existe es este sueño oscuro e imperioso de otra ciudad, donde no sea necesario robar un sueño a alguien que pasa. Muchas gracias, amigos.